Hola, Hola, buen día. ¿cómo va? Bueno, esperemos. Sí, profe, estábamos hasta recién en otra reunión. Yo le dije a la profe, son las 10, abandono y me fui, pero la profe siguió hablando de la tarea, así que No, no hay problema, no hay problema. Esperemos. seguro se van a ir conectando. Eh, Buen día, profe. ¿Cómo va? Bien, ¿usted? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Estás bien equipada ahí con los auriculares? Se lo robé a mi hijo. Ah, está bien, está bien. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo va? Bueno, ya son 12. Vamos a esperar que lleguemos más o menos a 15, 16, empezamos. Para que nadie se quede afuera. Igual ya, no sé si vieron las clases del 22 estaban en YouTube. Sí, profe, la pude ver. Perfecto. Sí, ya las puse públicas, así que ya soy famoso ahora. Ahora puede ver cualquiera. Estoy youtuber ahora. Todo un youtuber, exactamente. Empecé a cobrar. Sí, sí, una parte dice, ¿no? Del menú de YouTube, cuando vas a configurar el video, te dice las maneras de monetizarlo. YouTube te da opciones, obviamente no puse ninguna, pero claro, hay mucha gente que puede querer, de hecho, para YouTube es el negocio, porque YouTube se queda con un porcentaje de la monetización que hace. No le viene nada mal. Igual si uno se quiere conectar a algunos servicios no tiene, por ejemplo, Google TV, YouTube TV no está en la Argentina. En otros países sí está. O sea, ya ¿YouTube están qué? YouTube TV, ya tienen series que se dan por YouTube en Estados Ah, Unidos. Incluso acá hay ya un proyecto de Andrea del Boca, o sea, está haciendo una novela que va a salir por YouTube. Lo que hago, le salió en la nota en el diario. O sea, a ese nivel estamos. Ya van a hacer una novela que va a salir en exclusiva por YouTube.
Bueno, somos 15 ya, más o menos. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Podríamos ir arrancando ya. Bueno, la clase de hoy sería la clase número 4, es decir, con esto terminamos el primer mes. En total son 12 clases, porque la clase de julio, la primera del primer jueves de julio, sería será el examen, que después lo vamos a ir viendo eso. La idea del examen es yo mandarle un conjunto de preguntas y que ustedes las respondan vía mail. Yo después hago la corrección, la devolución, y la clase esa final hacemos el comentario de, de cómo fue el desarrollo de ese parcial, en qué pregunta le fue mejor, en qué pregunta le fue peor, y más o menos hacemos una devolución colectiva. O sea, va a haber una devolución individual y después va a haber una devolución colectiva donde yo voy a sacar los principales aciertos que tuvieron y los principales errores que tuvieron. Esa será la idea del primer jueves de julio, que será la clase final del primer cuatrimestre. Bueno, entonces vamos a hacer ahora en la clase de hoy un recuento un resumen de más o menos de lo que vimos para introducir el punto final de la primera unidad. Cuando yo les hablaba de las grandes teorías sociales son como grandes marcos, ¿no? Como grandes guiones dentro del cual nosotros desarrollamos nuestra existencia, es decir, las sociedades y los individuos vivimos con un guión, y el guión es aportado por estas grandes teorías sociales. Yo les había mencionado algunas, porque mi intención era hacer una comparación entre lo que eran las teorías religiosas, es decir, las teorías lineales religiosas y las teorías lineales racionales. Por eso les había hablado del judaísmo y del cristianismo, y les había hablado del marxismo y del liberalismo, que son dos grandes teorías puramente racionales. Pero dentro de la modernidad también hay teorías sociales que no son puramente racionales. Es decir, que son racionales, pero tienen elementos que provienen de cosmovisiones que no son modernas, sino que son premodernas. Y acá hay dos teorías sociales que yo las mencioné muy superficialmente, que una es el biologismo, y la otra es el anarquismo. Tanto el anarquismo como el biologismo introducen dentro del cuerpo teórico la noción de mito. La noción de mito no es una noción moderna. Cuando vos estás en el marxismo y estás en el liberalismo, no podés hablar de mito, porque no hay mitos. Hacer teorías puramente racionales no tienen mitología. En cambio, en el biologismo sí hay una idea de mito. ¿Por qué? Porque está el mito este de que para explicar el desarrollo de nuestras sociedades o el desarrollo de la humanidad, el biologismo va a explicar esto diciendo que a lo largo de la historia, desde tiempos inmemoriales, hay una lucha entre diferentes razas. Y hay una que se va a terminar imponiendo. Y va a terminar subordinando al resto. O sea, el racismo es un derivado de esta teoría biologista. Obviamente, ¿no? La gran teoría biologista que todos conocemos fue el nazismo. El nazismo es una teoría biologista, lo cual no significa que el nazismo haya sido el único que habló de este tema. Es decir, no es que los principales pensadores del nazismo empezaron de cero. Había detrás toda una serie de antecedentes teóricos que ya venían desde mucho tiempo atrás.
el primero que empezó a hablar sobre este tema de la degeneración racial fue Platón. Si Platón sirve para todo, porque está en todos lados. Todos lo van a tomar a Platón de alguna manera, pero Platón fue el primero que empezó a hablar de este tema. Platón relacionaba la degeneración moral de una sociedad con la degeneración racial. Si una sociedad se degenera racialmente, se degenera moralmente y se corrompe. Esta es la idea primigenia que Platón dejó flotando y que después otros la fueron tomando y la fueron desarrollando. Pero los grandes teóricos del biologismo son franceses. Valga la paradoja. Fue en Alemania donde germinó, pero fueron franceses los teóricos. Y el principal teórico se llamaba Gobineau, Jean Gobineau. Él escribió un libro que sirvió como antecedente, se llama La teoría de la desigualdad de las razas. Ya con el título te puedes imaginar cómo sigue el libro. Entonces, no es que el nazismo empezó de cero. Tenía antecedentes franceses, tenía antecedentes alemanes y tenía antecedentes en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos también hubo todo un movimiento que se llamaba nordicista respecto de la superioridad del nórdico respecto del resto de los pueblos que habitaban Europa y respecto de los pueblos que estaban emigrando a los Estados Unidos. Los Estados Fue Unidos, el único que se animó, digamos, el nazismo y que fue más claro, extremo. el nazismo lo llevó a la práctica, pero había un montón de... por ejemplo, en Estados Unidos, cuando empezó la inmigración eslava entonces, y latina, los llamaban los nordicistas norteamericanos, que eran los hijos y los nietos de los inmigrantes ingleses, escoceses, suecos, noruegos, empezaron a desarrollar toda una teoría respecto de la superioridad de los nórdicos respecto de los latinos y de los eslavos. Ahí el objetivo racial en un primer momento en Estados Unidos era contra los eslavos y contra los latinos. Y especialmente en algún punto contra los irlandeses también porque eran católicos. ¿No? Incluso se llegó a crear un movimiento en Estados Unidos que se llamaba los Know Nothing. Porque cada vez que un irlandés hacía una pregunta en la calle, los tipos le decían Know Nothing, yo no sé nada. Se negaban a contestarle al irlandés porque de alguna manera lo discriminaban porque era católico. Si bien era del norte de Europa, no era protestante. Y eso ya lo hacía sospechoso, es decir, lo hacían sospechoso, como ellos decían los yanquis, de papista. Era todo un insulto en la América protestante, así que era papista. Bueno, entonces, el biologismo por un lado. Vamos al anarquismo por otro. El anarquismo también tiene un elemento premoderno, no racional, dentro de la teoría. ¿Cuál es? El mito también. Pero el mito del anarquismo no es un mito racial, es un mito que tiene que ver con lo que ellos llaman la huelga revolucionaria. Es decir, los grandes pensadores anarquistas decían que había que poner por delante algún elemento movilizador para que la sociedad se dirigiera hacia él. O sea, el gran poder del mito era ese. Era que podía movilizar voluntades. Y el nacionalismo, de alguna manera, o sea, no lo pongo dentro del biologismo, porque hay nacionalismos que son biologistas, pero hay nacionalismos que no son biologistas. Es decir, no definen la nación a partir de la raza, definen la nación a partir de otros elementos. Por ejemplo, el idioma común, la religión en común, la historia común. Italia no necesita definir una raza para que uno diga por qué es italiano. Italia tiene una historia frondosa detrás que deriva del Imperio Romano, que tiene 25 siglos detrás. Entonces, Mussolini no se vio la necesidad de definir la italianidad en función de una raza. Mussolini definió la italianidad en función de un pasado heroico, de un pasado que tenía que ver una edad dorada, que fue la época en que Roma gobernaba el mundo. Entonces, el mito movilizador del fascismo, ¿cuál era? Era la Roma imperial. Volver a esa etapa de oro donde Roma gobernaba el mundo. Siempre alguno pone un mito por delante. Mussolini puso la Roma imperial, el nazismo puso la raza.
La gran paradoja que tienen los ingleses es que los ingleses no tienen ningún mito movilizador. El único mito movilizador que tiene Inglaterra es el respeto a las leyes. Y los ingleses es increíble, ¿no? Es el apego a una forma de vida que está ligada al respeto a las leyes, ¿no? Y esa creación puramente inglesa que se llama el derecho de gentes, ¿no? Los ingleses han creado lo que se llama el derecho consuetudinario. Lo que dicen es, si un montón de gente hace tal cosa, eso se tiene que convertir en ley. No es la ley la que modela a la sociedad, sino que la sociedad, con sus costumbres, modela las leyes. Es al revés. Esa es la esencia de lo británico, de lo inglés. Fíjense que cada pueblo tiene una manera diferente de visualizarse, de ubicarse en el mundo. Entonces, teníamos las religiones, las puramente racionales, y las que están en el mundo moderno, pero tienen elementos premodernos. ¿Qué es lo que significa esto, los elementos premodernos? Que el mundo antiguo nunca murió del todo. Nunca murió del todo. Es decir, vivimos en sociedades muy racionales, pero al mismo tiempo vemos todos los días elementos de nuestra vida cotidiana que no son del todo modernos. El ejemplo es cuando uno va al diario, cuando va a una revista y ve el horóscopo. ¿Qué hace el horóscopo ahí en pleno mundo moderno? Y es un residuo premoderno. Y muchos todavía creen y dicen, no, vos sos sagitariano, o vos sos escorpiano. Y claro, eso es un discurso propio de una etapa anterior, pero sin embargo lo seguimos usando. Y nos consideramos modernos. Y sin embargo usamos, ¿y quién en algún momento no fue algún banda, o no fue algún vidente, algún metafísico, algún brujo, alguien que leyera las cartas? Y dice, ¿cómo es esto? ¿Te leyeron la línea de la mano? Todo es premoderno esto, no es moderno. Sin embargo, fíjense cómo en nuestra cotidianidad sobreviven elementos premodernos, ¿no? Gramsci, que era un pensador italiano, decía, lo llamaba residuos metafísicos, ¿no? Que en nuestra vida cotidiana había residuos metafísicos. O sea, todavía tenemos formas de ver el mundo, formas de interpretar la realidad que no son del todo modernas, son premodernos. Y nos tenemos que hacer cargo. Quiere decir que esos elementos premodernos conviven con elementos racionales y modernos. Incluso más de uno hoy, cuando le dicen, cuando hablan de la pandemia, te dicen, esto es un castigo de Dios. Los hombres por su soberbia han recibido un castigo. ¿Esto qué es? Una explicación premoderna de la pandemia. Los que estamos en el mundo moderno buscamos la explicación racional. Estamos buscando ese murciélago que ese chino en Wuhan se comió y hizo que pasara el vector de un animal al humano. Que es algo que ocurre desde tiempos, ya digo, inmemoriales. Siempre el hombre en contacto con los animales se infecta cuando el animal es portador y no se infecta. ¿Por qué? Porque tiene un sistema inmune que es blindado de los animales. Ojalá tuviéramos el sistema inmune de los perros que están chupando en la calle cualquier cosa y no se agarran nada, no tienen fiebre, nada. No tienen nada. Porque evidentemente tiene un sistema inmune a prueba de todo. Bueno, entonces, estas grandes teorías son los grandes marcos. Fíjense con esta idea, grandes marcos dentro del cual nos movemos. Pero, como le dije en las primeras clases, esto es moderno. La posmodernidad vino a criticar esto. ¿Qué es criticar esto? Empezó a decirnos que los grandes relatos tienen una visión totalizadora de la existencia humana. Pará, Nico, Celi, déjame echar, estoy nerviosa. Sí, hay alguien que mutee el micrófono porque está abierto ahí, ¿eh? Está retando al chico, bien, está retando. Ahí uso más. Bueno, entonces, Perdón. no hay problema. Hay que estar conviviendo con los chicos todo el tiempo. Acá no, en casa porque acá son grandes ya. Ya no hay que callarlo ya.
Entonces, Profe, disculpe, ¿lo puede volver a repetir lo que dijo? o sea, Los grandes relatos. o estas grandes teorías sociales tienen una visión totalizadora de la realidad humana. Totalizadora, totalizante, es decir, no dejan nada al azar. Todo está hilvanado, todo. Todo está coordinado, regulado, hilvanado. Es una explicación completa de la existencia humana. Si alguien haciendo una broma dice hay una manera marxista o liberal de entender todo, desde la sexualidad hasta la compra de un chupetín, todo. Todo queda dentro del gran relato. Bueno, lo que viene a decir la posmodernidad es estas grandes visiones totalizadoras no sirven, porque no explican todo. Lo humano es demasiado complejo para que haya una teoría que lo totalice. Es imposible una teoría que totalice todo. Es imposible. No puede. No puede haberla, va a fallar. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Hay que reemplazar a estas visiones totalizadoras por visiones fragmentarias. Visiones fragmentarias, versiones parciales, es decir, teorías parciales, fragmentarias. Que obviamente, en vez de llamarse grandes relatos, se llaman pequeños relatos. Profe, ¿esto en la modernidad es que No, pasa? esto es en la posmodernidad, es decir, Posmodernidad. de la década del 60 del siglo XX hasta hoy. Esto empezó en la década del 60 del siglo XX y se fue desarrollando hasta que ahora ha explotado, ahora explotó. Los últimos 10, 15 años. ¿Y cómo lo ve uno esto en la realidad? En la realidad lo ve uno con lo que se llama la explosión de las identidades. Esta explosión identitaria hoy, donde cada uno define su lugar en el mundo a partir de una identidad monolítica. Entonces dice, yo soy ambientalista, yo soy vegano, yo soy pueblo originario, yo soy LGBT más, yo soy, y podríamos seguir el predicado hasta muchos grupos. Estoy hablando de los más importantes. Pero cada uno ubica su identidad y se proyecta socialmente a partir de esa identidad. O sea, deja la visión totalizante y se define a partir de una identidad. Obviamente, ¿cuál es el problema que tiene esto? Que ese famoso sujeto del que hablábamos en la clase pasada, ese sujeto histórico que tenía la visión totalizante, que era un sujeto homogéneo, está fragmentado, está partido en pedazos. Vos tenés un montón de colectivos sociales, todos separados, muchas veces se contradicen entre ellos y tienen visiones opuestas de cómo se debe construir la sociedad, e incluso dentro de las propias identidades hay diferencias entre ellos. Es decir, no hay visiones homogéneas dentro de un mismo grupo. Con lo cual, el gran desafío que tiene hoy la teoría social y lo que tiene la política hoy, Bauman en algún momento, Sigmund Bauman, tiene un libro que se llama En busca de la política, justamente porque Bauman se hace cargo de este problema de la posmodernidad y que dice, la gran tarea por delante es cómo volvemos a coser todos esos fragmentos y los ponemos dentro de una pintura completa, pero cada uno preservando su identidad. Es decir, yo ya no puedo, como hacía antes en la visión anterior de las teorías totalizantes, negar las diferencias. No puedo negar las identidades. Históricamente, las grandes visiones totalizantes negaban, por ejemplo, las diferencias sexuales, es decir, le negaban los derechos a las minorías sexuales. Y esto pasaba tanto en el marxismo como en el liberalismo. Sí. No había lugar para la minoría sexual. La minoría sexual se la consideraba fuera de la sociedad. En cambio, la lucha identitaria de las minorías sexuales, ¿qué hizo? Que hoy, en la posmodernidad, se incorpore la identidad sexual o la preferencia sexual como una parte más de la gran paleta humana que son las diferentes formas de ver la sexualidad.
Lo que para nosotros hoy cae de Maduro, hace 20 o 30 años, 40, no caía de Maduro. Y ojo, cuando estoy diciendo que había una discriminación contra los colectivos sexuales, con las disidencias sexuales, estoy hablando de no solamente de los liberales. Y quizás los liberales eran los que las defendían. Hablemos de los conservadores, ¿no? No de los liberales. La liberal liberal siempre las defendió, porque querían la libertad, entonces la defendía. Pero estoy hablando de sectores conservadores religiosos, o estoy hablando del propio marxismo. Había países marxistas donde determinados escritores estaban prohibidos la lectura. ¿Por qué? Porque se los consideraban que era lectura de maricones. En Cuba se prohibió. En Cuba había actores que estaban prohibidos porque era maricón. No se podía leer eso. ¿Por qué? Porque la revolución no incluía al movimiento LGTB. No estaba fuera de la revolución. O sea, la revolución no se hizo para peluqueros, decía Fidel. Peluqueros eran los homosexuales. Y no solamente eran los homosexuales que estaban discriminados, el colectivo femenino estaba discriminado. Es decir, se aceptaba en cualquier gran teoría social que la mujer tenía un papel inferior o subordinado al del hombre. Los únicos que realmente tenían un planteamiento igualitario en materia de sexualidad y también de aceptación de la homosexualidad eran los anarquistas. En eso hay que darle la derecha a los anarquistas. El anarquismo fue el primero que planteó el amor libre, el primero que planteó la posibilidad de que las mujeres y los hombres pudieran separarse libremente. Si vos ya no estás conforme con tu pareja, podías elegir otra, y acá no pasaba nada. Para el anarquismo, el pacto entre un hombre y una mujer, o entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, era un pacto de amor. Si el pacto de amor terminaba, quedaban liberados. Y los liberales mismos, los verdaderos liberales, decían, la sexualidad es una cuestión individual. Y como uno la quiere ejercer, es libre. No hay ninguna necesidad. De hecho, durante mucho tiempo el secretario general del Partido Liberal Alemán, que después fue el canciller de Alemania, era homosexual. Y él iba a las reuniones como canciller alemán al resto del mundo con su pareja. No, y era un liberal. O sea que él encontró en ese espacio político que verdaderamente respetaban sus derechos. ¿Pero por qué? Porque el liberal es consecuente con eso. El liberal es consecuente, es decir, cree que hay ámbitos que son propios de la libre elección del individuo, ya sea en el tema de la sexualidad o en el tema, por ejemplo, de la libre interrupción del embarazo. El liberal defendió siempre la libre interrupción, porque es una decisión individual. Cada mujer tiene derecho a decidir qué es lo que va a hacer. Y al fin y al cabo la que está gestando es ella. Ahora los conservadores no. El conservadurismo tiene otra idea respecto a eso. Ahí sí hay otra idea. Entonces, el pequeño relato, ¿qué es lo que hace? Explota las identidades, lo cual, esto no significa que los grandes relatos no hayan desaparecido, pero el gran relato se incorpora al mundo posmoderno como una identidad más. Es decir, ¿hay grupos cristianos? Sí, hay muchos. De hecho, en el propio mundo posmoderno hay todo un resurgimiento del cristianismo vía el evangelismo. El evangelismo es un elemento, un factor de impulso importante dentro del cristianismo. O, por ejemplo, muchos grupos que provienen del modernismo, que todavía hoy en el mundo posmoderno tienen una identidad propia. Por ejemplo, los trotskistas. El trotskismo sigue. ¿Pero qué es? Es una identidad más. Fíjense que el propio trotskismo se adapta al mundo posmoderno aceptando la explosión de identidades. Si vos escuchás a un dirigente trotskista y lo escuchabas hace 50 años, el discurso es otro. Ya no habla de una visión totalizante de la sociedad. Ahora hay un reconocimiento a las identidades y a las preferencias. Incluso dentro del colectivo trotskista, muchas mujeres se han quejado de que no las promocionan, de que siempre arriba de los puestos altos lo ocupan los varones. Entonces hay toda una promoción ahora, hay toda una discusión interna de cómo deben ser promovidas las mujeres a los puestos más altos de las agrupaciones. O sea,
¿Qué estoy diciendo con esto? Que acá hay un corte transversal. El tema hoy de la posmodernidad y el tema hoy de las identidades ha penetrado todas las organizaciones, todas. Desde la más pequeña hasta la más grande. En todas hay una perspectiva identitaria. Por supuesto, las dos grandes perspectivas identitarias hoy son la perspectiva de género y la perspectiva de las disidencias sexuales. Esas son las dos más potentes hoy. ¿Por qué? Porque fueron las dos que fueron muy discriminadas. O sea, que fueron muy discriminadas son las que hoy emergen con más fuerza. Entonces vamos ahora a ir introduciéndonos al tema de el posmodernismo. Lo que hizo explotar, además de las identidades, fue toda una forma diferente de estudiar la sociedad. Y apareció lo que se llama el análisis de la cultura, que antes no se tenía en cuenta el análisis de la cultura. Es decir, analizar la cultura. ¿Cómo analizarla? ¿Cómo abordar la cultura? Abordarla a través de los productos que surgen de cada cultura. Toda cultura tiene productos que van desde un pantalón hasta una película. Todo eso es cultura. Todo es cultura. Por lo tanto, al estudiar la cultura, vos de alguna manera estás estudiando a esa sociedad. La palabra cultura es muy difícil de definir. Es una palabra que es, ¿no? Como dicen los sociólogos, es inasible. No podés asirla, no podés agarrarla de ninguna parte. Es una idea muy compleja, que les digo, que abarca infinidad de elementos que componen nuestra vida cotidiana. Nosotros nos vamos a centrar justamente en el análisis de la cultura de determinados elementos de la cultura, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, la música es un elemento de la cultura. La literatura es un elemento de la cultura. El cine es un elemento de la cultura. La vestimenta es un elemento de la cultura. La forma en que diseñamos nuestras casas es un elemento de la cultura. Los adornos que ponemos adentro de las casas es cultura. Hay un pasaje de una obra de un escritor francés que se llama Jean Genet. Jean Genet tiene un libro muy bueno que se llama Discurso de un ladrón. Y Jean Genet cuenta una anécdota de él estando en Barcelona en la década del 30. Jean Genet era uno de los pocos escritores que manifestaban abiertamente su homosexualidad en sus escritos, en sus novelas y en sus libros. Y Jean Genet decía, me habían detenido la policía en la época de Franco y le habían encontrado entre sus pertenencias un tubo de vaselina. Que obviamente Jean Genet lo usaba para determinadas cosas, el tubo de vaselina. Era un prostituto. O sea, vivía en la prostitución masculina. Entonces él decía que cuando metieron preso se aferró a ese tubito de vaselina y lo miraba y decía, qué cosa curiosa, decía él, que toda mi identidad quedó encerrada en ese tubo de vaselina, porque yo me paré ante el mundo con ese tubo de vaselina, que para mí representaba un símbolo de mi identidad. Fíjense, el tubo de vaselina, que era al fin y al cabo un tubo metálico con un producto químico, para él era un símbolo, es decir, era parte de su universo cultural. Es decir, tenía un significado cultural para el tubo de vaselina. Lo afirmaba, lo reafirmaba ante el mundo. Lo que para otro es un producto químico, con un tubo metálico, para él no tiene otro significado. Quiere decir que la cultura significa y resignifica todo el tiempo los objetos. Todo el tiempo. Lo que para nosotros es un cable, para otra persona un cable puede significar otra cosa. Por ejemplo, un cable puede significar para una persona diferente la vida y la muerte, porque un cable puede ahorcar a la persona que le está agrediendo, o atarla. ¿No? Completamente diferente, tiene un uso distinto. Entonces, dentro de este tema de la cultura, vamos a sacar algunos conceptos importantes para analizar la cultura. El primero que vamos a sacar es el concepto de subcultura. Es decir, que dentro de la cultura existen lo que se llaman subculturas. ¿Qué es esto de la subcultura? Son grupos de la sociedad que desarrollan ideas propias
que se apartan de la cultura dominante. Es decir, tienen conceptos sobre la sociedad que se apartan de la cultura dominante. Por eso son una subcultura. Un ejemplo de subcultura, ustedes habrán visto la serie Pop Ortodoxa. El judaísmo ortodoxo es de alguna manera una subcultura. Y la protagonista de la serie no solamente estaba dentro de la subcultura ortodoxa del judaísmo, sino que además los Satmar son una subcultura dentro de otra subcultura. Es decir, son un grupo mucho más extremo dentro del ortodoxo judío. Digamos, son el grupo más extremo del ortodoxo. Es la subcultura de la subcultura. Pero, ¿qué es lo que tiene la subcultura? Que esto es un elemento que hay que destacarlo y es importante. No cuestiona la cultura dominante. La subcultura no cuestiona la cultura dominante, por eso la cultura dominante la deja funcionar o la deja prosperar. ¿Por qué? Porque no cuestiona, es decir, obedece o respeta las reglas principales de la cultura dominante. Lo único que hay un campo donde tiene un margen de libertad donde puede desarrollar su subcultura. Pero Profe, esto también puede ser, como para entenderlo mejor, un ejemplo de los curas que se casan y tienen hijos, pero mantienen la religión, y los que no. Podría ser una subcultura apartada del cristianismo principal. Se consideran fuera ya de la realidad del catolicismo, pero sí, son una subcultura. Es decir, a ver, si vos lo ves desde el punto de vista de la religión católica, en vez de ser una subcultura, es una contracultura. Vamos a ver la diferencia entre subcultura y contracultura. O sea, lo que queda que la idea clara es que la subcultura no cuestiona a la cultura dominante. Ahí en ese caso, el tema del casamiento está cuestionando una vía maestra de la religión católica. Entonces ya ahí sería contracultural. Podría ser, profe, capaz tipo las órdenes, por ejemplo, San Francisco, que era mucho más austero que la iglesia, hizo su orden franciscana, o los jesuitas, como que siguieron dentro de la institución, pero formaron una corriente con otros valores que no tenía la iglesia. Ahí está bien. En general. Ahí está bien. Las órdenes lo que hacen es, dentro del margen que le da la iglesia, crean conceptos propios, pero no cuestionan las vigas dominantes, por eso siguen siendo parte del catolicismo. Las órdenes son un ejemplo, ahí está, de subcultura, está bien. Las órdenes religiosas son un ejemplo de subcultura. Exactamente. Ahí sí, son subcultura. Por ejemplo, todo lo que son las tribus urbanas, todas las tribus que están ligadas a la música son subculturas. Todas las tribus que están ligadas a una forma de vestimenta determinada son subculturas. Porque no cuestionan la cultura dominante, simplemente se quieren vestir diferente. ¿Cuál sería la cultura dominante ahí? La cultura dominante, estoy entendiendo. Claro, hay por ejemplo una idea sobre la música que es la que la mayor parte de la gente está inscrita. Y de repente aparece un grupito que tiene una música distinta. No está cuestionando a la cultura dominante musical. Simplemente dice, no, tenemos este tipo de música. Y nos gusta juntarnos en nuestros bares, en nuestros lugares, tenemos nuestras propias revistas, nos juntamos en determinado lugar. Ojo a veces, porque empieza como subcultura y después termina cuestionando la cultura dominante. Es el caso del punk. El punk fue un movimiento subcultural que en algún momento derivó hacia una contracultura y terminó influenciando en un montón de aspectos de la cultura moderna. Muchos de nosotros todavía estamos metidos en muchos conceptos que lo dejaron los punks. Por ejemplo, el tema de hacer la música corta, que duren 3 minutos, 4 minutos los temas. Eso fue el punk. El punk vino a hacer que la música durara poco. O sea, impuso una forma de que la música fuera corta y no larga, tema de 10 minutos, 20 minutos, no. 4 minutos y no más. Queda menos de un minuto, así que esperamos que se corte y después continuamos explicando el tema de la contracultura. Vayan preparando alguna duda que tienen, así en la que sigue cuestionamos, abordamos las dudas. En algún momento nos borramos.